¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Buen domingo de mucha e importante información. Yo por lo pronto esperando el debate que va a dar inicio precisamente a las 8 de la noche en todas las televisoras, el canal del Instituto Nacional Electoral, etcétera. Ya todos los actores están presentes en las propias instalaciones del INE. Y por lo pronto, antes de que inicie esto, voy a comentarles sobre una conferencia de prensa que dio hoy la secretaria de Relaciones Exteriores de México, anunciando que México acudirá mañana mismo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el asunto de responsabilidad que tiene Ecuador por las violaciones al derecho internacional luego del asalto. Como usted ya lo sabe, hay mucha información sobre esto, el asalto policial y del ejército de Ecuador en la Embajada de México en Quito el pasado viernes para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. La canciller mexicana entonces, Alicia Bárcena, dijo este domingo en una conferencia de prensa que les comentaba que su país, es decir, que México acudirá a este organismo multilateral para que se condene el actuar del gobierno de Ecuador y que provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Esto fue lo que dijo la canciller en esta conferencia de prensa, donde estuvo acompañada precisamente de la ex ahora embajadora de México allá en Ecuador. Escuchemos. Bueno, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores también comentó que el gobierno mexicano pues ya agradeció la solidaridad que ha recibido de parte de la comunidad internacional, señalando, dando información que al menos 18 países de América Latina y 10 países europeos han manifestado su respaldo, es decir, la Unión Europea ha manifestado su respaldo, lo mismo que en una pues débil declaración escueta del gobierno de Estados Unidos, pero no podría dejar de manifestarse de cualquier forma, ya lo hizo, y Canadá también lo hizo, y agradeció a todos los organismos internacionales múltiples, parlamentarios y a la comunidad global por sus mensajes de respaldo ante lo que se ha calificado como un hecho tan lamentable, inadmisible. Bárcena también reconoció a las fuerzas políticas de México, pues ahí mismo admitió que sin importar los colores e ideologías, todos los partidos políticos unieron su voz en defensa de nuestra patria. Nos sentimos ultrajados, admitió la canciller, y respecto a la irrupción de las policías de Ecuador a la Embajada de México y la agresión a los diplomáticos mexicanos en esa nación sudamericana, la canciller mexicana también afirmó que fue un ultraje y violación a la inmunidad del recinto diplomático y su personal, recuerdo a la Convención de Viena. Nos sentimos francamente ultrajados, así lo dijo textualmente, porque fue violada la inmunidad de la embajada y del personal diplomático. Además del ingreso, fue con una gran violencia y sobre todo, y por supuesto sin autorización ni derecho alguno. Por este hecho, México también rompió de inmediato las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador, después de la instrucción que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador al enterarse de este hecho, que derivó ya pues en el cierre definitivo de la Embajada de México en Quito. Bárcena también encabezó una ceremonia por el regreso a México ya de los diplomáticos en Ecuador y sus familias, quienes mencionaron regresar con la frente en alto luego del asalto del viernes pasado. La responsable de la diplomacia mexicana contó con que los diplomáticos viajaron de vuelta a México en un vuelo comercial de Aeroméxico, y que fueron respaldados por las embajadas de Alemania, Panamá, Cuba y Honduras para que pudieran trasladarse por estas vías.
La embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, quien también estuvo presente, dijo que el personal diplomático ya había formado una familia en aquella nación, pero enfatizó que regresan con la frente en alto, siendo el honor más grande el haber representado a México en el extranjero. Por su parte, también se recordó que se habilitó un sistema de registro, según la canciller, de registro para personas mexicanas en el exterior para atender a los casi 1.600 mexicanos en Ecuador, así como a través de las embajadas más cercanas, como las de Chile, Colombia y Perú, que auxiliarían en este asunto. Ya el presidente habría mencionado, pues, el sábado, sobre la entrada violenta de la policía de Ecuador a la embajada mexicana, cuando dijo que ya había sido informado por Alicia Bárcena que policías del Ecuador entraron por la fuerza, allanaron la embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrentaba. Todavía no se sabe nada de qué ocurrió con el vicepresidente. Se trata de una violación flagrante, dice el presidente, del derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le instruyó a la canciller precisamente que emitiera el comunicado sobre ese hecho autoritario y que se procedería de manera legal y de inmediato declarar la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Y ahí hay un debate sobre, ¿es suspensión de relaciones o es rompimiento de relaciones? Es ruptura de relaciones, aclararlo, de relaciones diplomáticas, porque esto tiene que ser también de interés público. La cuestión del rompimiento de relaciones, ruptura, es una medida de autotutela que consiste en poner fin a las relaciones diplomáticas que un Estado mantenía con otro, en este caso México con Ecuador, y que se adopta como respuesta a la comisión de un previo hecho ilícito y por otro Estado con el fin de que este último lleve a cabo el cese y la reparación del mismo. También es una medida consistente en poner fin de plano a las relaciones diplomáticas por razones de carácter político. Ya allá en Quito, Ecuador, hay manifestaciones en contra de la actitud de su presidente, la CONAIE, que es una organización nacional que aglutina en su seno a las nacionalidades, pueblos, comunidades, centros y asociaciones indígenas del Ecuador. Se ha manifestado en contra de la actitud del presidente y condenando precisamente esta medida, mientras en el mundo crece la empatía hacia México y se preparan para suspender a Ecuador como miembro de Estado, como miembro del Mercosur, el Mercosur, que es el bloque comercial más importante de América Latina. Cada vez más solos pues están los fachos ecuatorianos. Así está el asunto y por eso México ha roto relaciones con Ecuador tras este asalto policial. Lo demás usted ya lo sabe. Todavía se espera qué ocurre con Glass, que era la mano derecha de Rafael Correa, que fue en su día uno de los políticos más poderosos de Ecuador y del correísmo. Llegó a pensarse en él como candidato a las elecciones presidenciales del año pasado, que ganó el actual mandatario Daniel Noboa, ahora en estos momentos tan criticado en el mundo. De esto hay mucho de qué hablar, hay mucha información sobre la cuestión actual, el contexto histórico que está viviendo Ecuador, lo que ha sido su pasado, ahora su presente, condenado ya por la comunidad internacional. Así es de que es un golpe de la derecha que quisieron enfocar, de la derecha ecuatoriana a lo internacional, incluso que quisieron enfocar en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le salieron mal las cosas y ahora esto va a estar en las manos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de la OEA, que también sirve como florero, aunque ya condenó la actitud del presidente ecuatoriano, incluso de la propia ONU, que tiene que estar también al pendiente y dejar de hacer su papel de florero, como también en alguna ocasión ha calificado el presidente Andrés Manuel López Obrador por no atender o falta de atención a conflictos internacionales como este caso, pero en otros mucho más graves, como la guerra Rusia-Ucrania o como el genocidio que el gobierno israelí está perpetrando contra la comunidad palestina allá en el Oriente Medio de este planeta. Pues así están las cosas. Yo con esto me despido, vamos a esperar el debate, falta poco y luego del debate pues espero tenerlos informados con comentarios y que usted si lo ve, pues también contribuya en estas sociedades de pensamiento con un like,
con comentarios, etcétera. Gracias.